uva para que salga ese buen vino, para que salga ese buen jugo. Y de nosotros depende dejarnos procesar por Dios, ¿verdad? De nosotros depende dejarnos procesar por Dios para extraer de esa uva un jugo muy bueno. Así que luego de eso, pues entonces hoy quiero compartir con ustedes el tercer tema. Miren, el tercero y el cuarto están buenísimos también. Yo no quiero que se pierdan ni este viernes ni el otro por el tema que vamos a tratar. Miren, yo estoy emocionadísima por el otro tema con el que vamos a cerrar esta serie, porque son cosas preciosas, es algo que de lo que Dios me ha estado hablando durante este tiempo y que no me puedo quedar callada si no se los tengo que compartir. Pero hoy entonces quiero compartirles el tema convicciones, no emociones. ¿Les gusta el tema? A mí me emociona mucho el tema convicciones, no emociones. Muy bien. Y vamos a compartir unos versículos, ¿verdad? Voy a comenzar, miren, hoy vamos a hablar sobre convicciones y vamos a hablar sobre emociones. Y convicciones, quiero empezar como hablando de qué es una convicción y qué son nuestras convicciones, ¿verdad? Convicciones es una creencia firme que nosotros tenemos a pesar de las circunstancias que nos rodean. En otras palabras, es Hebreos 11:1, donde dice que es fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Las convicciones no se ven a veces, solo es algo que está dentro de nosotros. ¿Qué es convicción? Es una creencia firme, o sea, sin importar y a pesar de las circunstancias, yo tengo una convicción y vivo por ella, ¿verdad? Entonces, eso es algo que uno tiene, las convicciones están adentro. Miren, hay algo bien interesante y hoy lo vamos a poder analizar. ¿Y por qué les hablo primero de convicciones? Porque las convicciones a veces no son lo que manejan nuestra vida. A veces pasa que son más las emociones. A veces mucha gente se deja llevar, o la mayoría de personas se dejan llevar por sus emociones, por lo que están sintiendo, por lo que está pasando, por sus sentimientos. Y miren, no hay peor consejero en la vida que lo que sentimos. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces, eso nos quiere decir que no nos podemos fiar del corazón. ¿Dónde están nuestras emociones? Aquí adentro, en el alma. ¿Se recuerdan que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu? Entonces, nuestras emociones están en el alma, pero ¿dónde creen que están nuestras convicciones? Nuestras convicciones son espirituales. Entonces, lo que me encanta de las convicciones es que las convicciones son espirituales y por lo tanto las convicciones son las que van más allá de lo que podamos sentir. Las convicciones van por encima de lo que sentimos. Las convicciones son más allá, miren, esto es lo que me encanta, las convicciones son más allá de lo superficial, mucho más allá de lo que podemos ver, lo superficial. Y las convicciones nos mantienen en medio de cualquier circunstancia, porque las convicciones nos hacen estar seguros. Las convicciones nos dan seguridad, nos dan certeza, mientras que las emociones no nos dan esa certeza. Las emociones son altas, bajas, suben, van, vienen, pero las convicciones nos dan certeza. ¿Por qué? Yo sé a dónde voy y sé qué es lo que quiero. Cuando sé a dónde voy y qué es lo que quiero, no me mueve lo que está pasando. Miren, yo sé en quién he creído y a mí ni la pandemia ni nada me va a hacer dudar ni del amor de Dios, ni de mi fe en Dios y mi confianza en Dios, y de estar segura que pasara lo que pasara, así fueran 5 meses de confinamiento, 6, Dios iba a estar protegiéndonos, guardándonos, cuidándonos. Eso es convicción.
Ahora las emociones me decían a mí otra cosa. ¿Y qué vamos a hacer? Y esto está difícil, y esto está terrible, tenaz, ¿verdad? Y esto es imposible. Si antes estaba mal de esta pandemia, voy a estar peor después de la pandemia. Esas son mis emociones. Pero mis convicciones me llevaban a pensar en la palabra de Dios. Por eso les digo que, miren, es lo hermoso de las convicciones, porque las convicciones no son superficiales, porque son en el espíritu. La fe es una convicción, ¿verdad? Es una de nuestras convicciones, por ejemplo, la fe. Pero la fe no es algo que a veces se siente. Yo no puedo decir, creo que hoy sí estoy sintiendo fe. Creo que hoy sí siento mucha fe. Creo que hoy sí siento mucha... Yo creo que la fe a veces ni la podemos ni medir ni sentir, porque la fe es una convicción. De hecho, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y si no se ve, pues no mucho tampoco se siente, ¿verdad? Pero miren, eso es lo lindo, que las convicciones están dentro, en lo más profundo de nosotros, van en la parte espiritual, así como la fe. Muchas veces nos sentimos, ¿verdad? Y muchas veces eso es lo que pasa. Entonces, miren, hay algo que sucede. Las convicciones son la parte espiritual. Entonces, las emociones son casi que lo contrario a las convicciones, porque las convicciones es lo espiritual y las emociones es lo carnal. Las emociones son nuestra carne. Y miren qué pasa, les voy a leer el primer versículo. Si las convicciones son espirituales y las emociones son de nuestra carne, hay una lucha que se mantiene en nosotros. Y tenemos que aprender, mire, cuando aprendamos a manejar esta parte en nuestra vida, de verdad que yo les aseguro que su vida va a ser diferente. Les aseguro que los puede arrastrar el viento que sea, la tormenta que sea, y ustedes se van a mantener firmes. A mí siempre me preguntan, ¿verdad? Incluso hasta mi familia o muchas personas que conozco, Karen, ¿cómo haces para mantenerte firme? Karen, ¿cómo haces en medio de lo que te pasa, verdad? Cuando yo, y una cosa y otra, porque no crean, la vida es difícil y complicada no solo para unos, nos toca difícil a todos, ¿verdad? Y no es que yo estoy aquí frente a ustedes y frente a esta cámara hablándoles porque mi vida está ahorita perfecta y es una maravilla y yo no tengo dificultades. No es así. Yo también tengo mis desiertos, mis valles y a veces incluso de sombra y de muerte, porque todos los pasamos, ¿verdad? Pero ¿qué me ha mantenido? Y me dicen, Karen, ¿y cómo haces para mantenerte firme? ¿Cómo haces que aunque pase lo que pase, estás siempre igual? Estás siempre con gozo, estás siempre con una sonrisa, ¿verdad? ¿Y cómo es que uno se sobrepone a todo? Pues esta es una de las claves, ¿verdad? Yo aprendí hace mucho a no vivir por emociones, sino por convicciones. Aprendí que hay una lucha que se libra, una batalla que siempre se va a librar, pero de nosotros depende a quién dejamos que gane y a quién dejamos que gobierne, o nuestras convicciones o nuestras emociones. Miren, dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne, cámbiale usted a las emociones, es contra el espíritu, y cambie usted el espíritu por convicciones, que es lo que yo le digo, que las convicciones es espíritu y las emociones son la carne. Entonces, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Miren qué palabra tan cierta. Miren, es que esta palabra es tan cierta, tan real, tan verdadera. Miren, dice desde el versículo 16, les voy a leer, el conflicto entre el espíritu y la carne. En otras palabras, el conflicto entre mi convicción y mi emoción. Dice Gálatas 5:16, digo pues, andad por el espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne.
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Miren, la lucha, una de las batallas más grandes que nosotros libramos en nuestra vida es esta. Esta es una lucha, porque miren, la lucha de la batalla entre el espíritu y la carne no es una lucha de un día y la gané y se acabó, o no es esta semana me fue, le gané a la carne y se acabó. Es una lucha que es diaria, que es constante. Cada vez que nos sucede algo, cada vez que pasa algo en nuestra vida, miren, tanto bueno como malo, hay una batalla que se libra entre lo espiritual y nuestra carne. Porque miren, si tenemos un problema, si estamos batallando con un problema, si algo está sucediendo en nuestra vida, ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros, si algo está pasando en nuestra vida, nos gana la emoción. ¡Ay, otra vez! ¡Ay, ya no quiero! ¡Ay, ya me cansé! Estoy harta, estoy fastidiada. A veces el enojo. Miren, todas esas emociones. ¿Cuáles son nuestras emociones? El enojo, la ira, el resentimiento, el rencor, ¿verdad? El orgullo, la vanidad, todas esas emociones, ¿verdad? Que nos hacen actuar a veces sin pensar, a lo loco, decimos lo que no queremos decir, hacemos lo que no queremos hacer. Y si vamos más allá, a veces en la vida queremos, no sé si les pasa, pero a mí me pasa seguido. Tengo que batallar y luchar constantemente porque me propongo hacer algo. Por ejemplo, quiero tomar un curso, pero hay una batalla ahí, ¿verdad? Quiero aprender inglés, pero miren, tengo que hacer el curso, tengo que hacer tiempo, quiero salir a caminar todos los días. Oh Dios, siempre hay algo y no salgo a caminar. Es una batalla que se libra entre mis emociones y mis convicciones. Yo tengo un objetivo, quiero lograr algo, pero hay una batalla y algo que se opone. Y les voy a poner otro grandísimo ejemplo donde entra mucho que ver hasta el enemigo de nuestra alma. Cuando queremos buscar de Dios, lo primero que va a pasar es que la carne va a protestar. Es que miren, la carne siempre va a protestar. La carne, porque miren, la carne, o sea, nuestras emociones, siempre va a querer lo cómodo, lo más fácil, lo más sencillo, lo rico, ¿verdad? Miren, la carne, si nosotros la alimentamos, yo siempre digo, miren, yo no tengo 90, 60, 90 de medidas, y trato de cuidarme. Yo digo, no tengo 90, 60, 90 y trato de cuidarme. Hay cosas que yo sé que no me son buenas a mí, no las como, o trato de comerlas poquito, ¿verdad? Si yo sé que el azúcar me hace daño, pues tratemos de evitar el azúcar, ¿verdad? Si yo sé que el pan me hace daño, pues tratemos de evitarlo un poco, ¿verdad? Yo siempre he dicho, si yo me pusiera a comer así, no sé cómo estaría, porque si aún así no estoy 90, 60, 90, no sé cómo estaría si de verdad no me cuidara nada, ¿verdad? Pero es una lucha, porque miren, qué rico comer pasteles, ¿verdad? Qué rico, miren, a mí el chocolate, helado de chocolate, pastel de chocolate, chocolates, tomar chocolate. Dios mío, esa es una de mis debilidades, el chocolate, ¿verdad? Yo por mí tomaba chocolate, comía chocolate, pastel de chocolate. Cuando me como un helado que sea de chocolate, forrado de chocolate, por favor. Y qué rico, la carne mientras más helado le demos está feliz. Mientras más Coca-Cola le demos también. Mientras más pasteles también. La carne siempre nos va a pedir eso. La carne siempre va a querer la comodidad. Entonces son nuestras, ¿verdad? Siempre nos va a pedir eso. La Biblia dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿cuál es la carne? Nuestras emociones. Ay, no, estoy cansada. Ay, no, hoy no, mañana. Ay, no, mis emociones, ¿verdad? Ay, no, es que hoy no siento ir a correr. Hoy no siento comer sano, ¿verdad? Y siempre estamos diciendo, hoy no siento y no siento, hasta orar. Hoy no siento ganas de orar. Mire, ganas de orar nunca vamos a sentir, ¿verdad? Porque es una batalla y una lucha que se libra allí entre mi emoción, mis sentimientos, lo que yo quiero, con lo que yo debo de hacer.
Pero mire, cuando aprendemos a controlar esas emociones, ¿verdad? Cuando aprendemos eso, vamos a lograr muchas cosas, porque entonces ya les hablé sobre qué son las convicciones y son esa parte espiritual. El espíritu quiere buscar de Dios. Miren, yo les voy a decir algo que se lo he dicho a muchos. Y se los digo hoy porque Dios me muestra que hay personas que necesitan saberlo, hay mujeres que necesitan saber esto. Hay un espacio en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Hay un área, hay un espacio. Cuando Dios nos creó, nos diseñó un espacio aquí que es de Él, que le pertenece a Dios y que no puede ser suplido por nada más, ni puede ser lleno por nadie más, ni por nada más. Hay un espacio que le corresponde a Él y Él lo demanda. Por eso es que a veces nosotros tratamos de encontrar la felicidad, la satisfacción, el gozo, la alegría en otras cosas. Hay mujeres que quizás en la ropa, en la comida, en los cosméticos, en el salir de compras o a veces en algún hombre tratamos de encontrar y que llene nuestra vida. No nos va a llenar nunca nadie mientras Dios no ocupe este lugar aquí que le corresponde. Dios ocupa un lugar y es un lugar que le corresponde a Él, y mientras Él no esté en ese lugar que le corresponde, ese lugar va a estar ahí y lo vamos a tratar de llenar con otras cosas. Entonces, pero nuestras emociones que Dios nos dio, ¿verdad? Nuestro espíritu llama a ese lugar, llama a Dios a ese lugar, quiere esa comunión con Dios. Y ustedes me dirán, sí, yo quiero acercarme a Dios, sí, yo sé que necesito de Dios, sí, yo sé que quiero conectarme, quiero estar siempre conectada, pero dígame si no siempre hay problemas cuando nos vamos a conectar. Siempre hay alguna cosa con las cosas de Dios, siempre. Miren, yo no sé por qué, pero miren, cuando nosotros tenemos alguna reunión, que es un baby shower, que es un 15 años, que es una boda, ahí no hay problema. Pero cuando llamamos para la iglesia, para orar, para interceder, no todos llegan, ¿verdad? Eso es lo que ha pasado y la experiencia que uno tiene en el servicio a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque nuestro espíritu anhela al Señor, porque Dios puso el anhelo dentro de nosotros de acercarnos a Él, y ese es el anhelo que sentimos, porque Dios nos diseñó así, ya nos configuró así para tener esa conexión con Él. Pero ¿qué pasa? La carne no quiere, las emociones no quieren. Ay, es que hoy no siento ir a esa iglesia, no siento estar en ese grupo, no siento que esa sea mi iglesia, no siento que ese sea mi lugar. Y no es así. Nosotros tenemos que ir a la iglesia no porque lo sentimos, es porque no tenemos que ir. Es como un médico. Cuando vamos al médico, no vamos al médico porque yo siento ir al médico. Cuando usted está enfermo, usted va al médico porque tiene que ir. Y no nos dejamos llevar por nuestras emociones, no nos deberíamos dejar llevar por nuestras emociones. Entonces, ¿por qué les decía todo esto? Porque entonces nuestro espíritu quiere a Dios, necesita a Dios y quiere acercarse a Dios, pero la carne no deja. La carne quiere, vámonos de compras, vámonos a tomar un café, vámonos a no sé qué lugar, vámonos a visitar a mi mamá, vámonos a visitar al tío, el fulano, el sultano, vámonos de viaje, vámonos al gimnasio, vámonos a nadar, pero menos a buscar de Dios. Y esa es la lucha. Entonces, tenemos que aprender a controlar esas emociones. Tenemos que aprender a dominar esas emociones. Tenemos que aprender a controlar todas esas emociones. Hay una batalla. Las emociones, hay algo que es importante que hoy les quiero decir. Las convicciones nos traen muchas cosas. Yo incluso ahorita aquí al final les voy a dar como una tablita, y yo les voy a dar una tablita que nos traen las convicciones y que nos traen las emociones, porque nos traen cosas diferentes. Y yo voy a hacer un listado y les voy a dar como unas cosas que yo encontré, y yo quiero que usted allí siga esa tablita y siga poniendo usted ahí como buena alumna, sigue escribiendo más cosas que usted puede encontrar de diferente entre emoción y convicción. Eso lo vamos a hacer ya casi al final. Yo les voy a dar esa tablita. Pero miren, pasa que las emociones
esa batalla que libran, esa lucha que libran. Hay una lucha entre lo que yo tengo que hacer, pero lo que yo siento hacer, ¿verdad? Yo sé que yo tengo que ser disciplinada, pero no siento el deseo de hacerlo. Yo sé que tengo que salir a caminar, pero no siento las ganas de ir. Entonces, cuando no siento, ¿qué tengo que hacer? No hacer caso a las emociones. Yo sé que tengo que perdonar, pero no siento el deseo de perdonar. ¿Qué tiene que mandar ahí? Mi convicción en la palabra. Dios me manda a perdonar, Dios me manda a amar, Dios me manda a olvidar el pasado, a dejarlo atrás, aunque mis emociones me digan otra cosa. Mis emociones se rehúsan, mis emociones están allí, mis emociones no quieren, ¿verdad? Pero hay algo que pasa. Las emociones nunca nos van a llevar a ninguna parte. Hay otra cosa que pasa con las emociones. Las emociones no nos van a dejar crecer. Las emociones no nos van a dejar avanzar. Las emociones no nos mejoran. Cada vez que usted trate de manejar su vida por emociones, no va a ir a ninguna parte. Les voy a decir algo que he aprendido. Las emociones hacen que estemos en un círculo vicioso. Demos vuelta siempre en el mismo lugar sin avanzar. Si usted siempre que algo le sucede es víctima de sus emociones, ahí va a vivir toda la vida víctima de sus emociones, sin poder ir a ninguna parte. Ahí vamos a pasar. Y les pongo un ejemplo, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue víctima de sus emociones por 40 años. Veían a Dios obrar, temían a Dios obrar, pero no era suficiente para ellos mantener firmes sus convicciones. Siempre se dejaron llevar por sus emociones. El pueblo de Israel decía, ¿verdad? No tenemos agua. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque no tenemos agua. Y ahora Dios nos trajo aquí para morir de sed. Eso no eran convicciones, eran las emociones. Y cuando no tenían qué comer en el desierto, porque en el desierto ¿qué podían tener para comer? ¿Y para qué nos sacó Dios de allá de Egipto? Allá teníamos los grandes ajos y las cebollas. Aquí nos trajo para morir de hambre. Acababan de ver a Dios obrar de una forma impresionante, ¿verdad? Y que nos pasa a nosotros igual. Acabamos de ver a Dios obrar y verlo en un milagro, pero nos sucede algo malo y ya estamos temblando otra vez de miedo. Y ya estamos otra vez con el gran temor. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? ¿Y ahora qué va a pasar con esto? ¿Y ahora qué? ¿Verdad? Ahora con lo de la pandemia, ¿y ahora qué va a pasar? Miren, yo tuve que decidir cuando empezó lo de esta pandemia y cuando nos encerramos, ¿verdad? En marzo por la cuarentena. No crean, a mí mis emociones me jugaron la vuelta. Y hubo unos días en los que ni modo, yo dije, Dios, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si yo ya venía con ciertas cosas lidiando, Señor, si yo traía ya cosas antes de la pandemia, ahora a través de esto, ¿qué voy a hacer si se paralizó el país? Y si aquí, si allá, ¿qué voy a hacer? No crean, las emociones me jugaron una mala pasada. Siempre nos juegan las emociones. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué hice entonces cuando estaban esas emociones ahí? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Los ingresos y con qué pago y con qué esto y esto y esto y esto y esto y esto. Tuve que ir a la palabra. Tuve que ir a recordar mis convicciones y lo que yo creo. Y entonces me recordé. Mire, me recordé de lo que Dios ha hecho en el pasado. Y yo dije, ¿pero por qué me preocupo? Si yo hace mucho que no vivo por la economía de un país, hace mucho que mi economía está fundamentada en el cielo, en el reino de Dios. ¿A mí qué me preocupa si la economía de Guatemala se cae y si la del mundo se cae? Si mi economía no depende de este mundo, mi economía depende de Dios. Y ahí fue cuando decidí no hacer caso a mis emociones y traer una convicción. ¿Y cuál fue mi convicción? Mi convicción era, Señor, yo no estoy en crisis porque el cielo no está en crisis. Y yo decidí que aunque todos decían la crisis, la crisis, la crisis, yo decía, no tengo crisis, no tengo crisis, no tengo crisis y no tengo crisis. Hoy, después de 5 meses
Yo pude haber dicho que me ganaron las emociones o que me ganaron las convicciones. Gracias a Dios me ganaron las convicciones. Y hoy, después de 5 meses, yo les puedo decir que han sido 5 meses en donde he visto la gloria de Dios en mi vida de una forma impresionante. Cosas que yo venía lidiando con ellas desde hacía años, que no les encontraba la salida, ahorita en medio de la crisis del mundo y del país, se solucionó lo que no podía solucionarse en medio de una pandemia. ¿Por qué? Porque no nos dejamos llevar entonces por esas emociones, nos dejamos llevar por las convicciones. Entonces, les repito, las emociones nunca nos van a llevar a ninguna parte, solo nos van a llevar al caos, nos van a llevar a la desesperación, nos van a llevar a la ansiedad, nos van a llevar a sufrir temor, las emociones. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Miren, mientras que las emociones nos llevan al caos y nos detienen, nos paralizan y nos hacen dar vueltas en un círculo vicioso y que no avancemos, las convicciones, como van más allá de lo espiritual y están mucho más allá y es algo mucho más profundo, estas son las que nos elevan, estas son las que nos potencian. ¿Qué nos lleva más allá? Las convicciones. ¿Qué nos hace elevarnos por encima de nuestras circunstancias? Las convicciones. Nunca van a ser las emociones. Nunca va a ser lo que siento. Me siento fatigada, me siento cansada, me siento harta, me siento aquí, me siento... Eso no nos va a llevar a nada. Nos va a llevar allá las convicciones. ¿En qué usted ha creído? Si usted tiene un conflicto con alguien que lo está desgastando, donde tiene usted un problema, ¿qué lo va a ayudar a solucionar el problema? ¿Sus emociones y lo que está sintiendo y cómo se está sintiendo? No. Sus convicciones. ¿Qué manda la palabra? ¿En qué usted ha creído? ¿Qué Dios le mandó a creer y hacer en medio de algo? Vaya y revise esas convicciones. Y eso sí le va a traer soluciones. Las convicciones nos traen soluciones y las emociones nos traen problemas. Porque mire, una emoción mal enfocada, una emoción mal dirigida y uno explota. Miren, les voy a contar algo. Yo recuerdo una vez que yo tenía una transacción que hacer muy importante y me estaban esperando con esa transacción. Y yo voy a un banco y me hacen la transacción y yo recuerdo, miren, vino me hicieron eso, me tardaron un montón, después como de 1:30 de esperar y esperar y esperar y esperar, por fin me entregaron el documento. Y cuando me entregan el documento, yo vine y lo agarré confiando en que lo había revisado el receptor, lo había visto el gerente. Yo agarré solo el documento y me fui para el otro banco donde tenía que ir a entregar el documento. Cuando llego, me dice la señorita del otro banco: mire señora, me dice, pero yo no puedo operar este documento. ¿Por qué? Le digo, porque el documento está al nombre del banco. Y yo, ¿qué? ¿A nombre del banco? Sí, me dijo, no lo pusieron a su nombre, está a nombre del banco. Y yo, Dios. A todo eso ya había perdido más de 3 horas. Entre que fui al banco, fui al otro. Cuando regresé, me acuerdo que esa es una de las pocas veces donde las emociones me ganaron. Así como que, de verdad, yo ya no pensé, yo ya no analicé, yo ya no dije nada. Yo dije, ¿dónde está el gerente? Y me acuerdo que le pegué una gritada a la gerente, y le dije: usted es una inútil, una tal por cual, una aquí, allá, y una esto y esto. Mire lo que me acaban de hacer, y no es posible que aquí, que allá, que esto y que lo otro, y ¿verdad? Y le pegué, le discutí bien fuerte. Y a medias, y terminé y me desahogué, ¿verdad? Ya la señora animó, donde me había echado un energúmeno, no hallaba qué hacer la pobre y, ¿verdad? No dijo nada. ¿Qué podía decir? Como yo iba, no pudo decir nada. El asunto es que el Espíritu de Dios me habló y me dijo, me redargulló, y esa ha sido una de las veces donde me pegó una gran regañada. Y me dijo: regresa y pides disculpas, me dijo. Y yo, no. Si ellos hicieron una gran avería conmigo y ellos me dañaron, regresa y pides disculpas, me dijo. Porque esa no es la manera y porque esa no es la forma. Porque eso no te va a llevar a ninguna parte ni te va a traer ninguna solución. Yo, no. Y créanme que allí, antes de salir del banco, no me dejaba salir el espíritu
porque estaba peleando conmigo y yo peleaba con él y no quería hacer caso. Yo quería dejar que mis emociones se quedaran ahí, era mi enojo, era mi cólera, era mi disgusto, lo que me hicieron mal, me hicieron perder tiempo, me hicieron perder dinero, me hicieron perder un montón de cosas. Entonces tenían que ganar mis emociones. Y el Señor me dijo, no señora, aquí no ganan tus emociones y haces lo que sabes que tienes que hacer, por lo que vives, por lo que tú eres, por lo que aquí, allá, y yo, ¡ay! Y tuve que regresar. Y ya cuando yo pedí hablar con el gerente, esta vez ya no me lo negaron, la primera vez sí, ¿verdad? No, es que mire, que ya donde me vieron hecho un bueno, si no salgo va a ser algo peor. Y salió la señorita y le tuve que decir, mire, de verdad quiero pedirle disculpas. No le hablé de la forma correcta, no le hablé como tenía que ser, pero mire esto y esto y esto. Y arreglé las cosas. Y bueno, a veces ese es un tipo de emociones. Y ese es un tipo de emociones que nos trae más problemas. Porque miren, no solo fue que yo le faltara el respeto a alguien, no fue que solo le hablara fuerte a alguien, no fue que solo insultara algo, eso nos hace daño, eso nos crea problemas delante de Dios. Porque ¿cómo puede uno venir y orar? Dice que la misma boca no puede dar dos clases de agua, o es dulce o es salada. Yo no podía venir delante de Dios a levantar mis manos y a orar cuando acababa de pegar una insultada a alguien, ¿verdad? No es posible. Entonces ahí es donde uno aprende a manejar sus emociones. Ahí es donde uno tiene que aprender a manejar sus emociones. Hoy pues ni modo, ¿verdad? Ya no me pasa. Aprendimos a manejar, aprendimos esas cosas. Ya no es tan fácil que vaya hecha un energúmeno. Pero tenemos que aprender a manejar eso, porque eso nos estorba. Y es lo que yo les digo, y no nos deja avanzar. Mientras que las convicciones van más allá de lo espiritual, ¿verdad? Y estas nos elevan y nos potencian y nos solucionan problemas, las emociones nos acarrean problemas. Miren, les quiero, lo que yo les decía aquí, la carne y el espíritu nunca estarán de acuerdo, pero somos nosotros los que decidimos a quién obedecemos y a quién dejamos que gobierne. ¿Dejamos que gobierne nuestra carne y nuestras emociones o dejamos que gobierne el Espíritu de Dios en nosotros? Esa es la pregunta hoy, ¿verdad? La próxima vez que la carne quiera gobernar, nosotros tenemos que contestarle a esa carne y decirle no, ¿verdad? No me van a gobernar, la carne no me gobierna. Porque miren, les voy a poner la tablita que yo les decía. Carne versus espíritu. La carne no dejará que crezcas, el espíritu te elevará más allá. La carne se enfoca, hay una cosa bien interesante, la carne siempre se va a enfocar en el presente, el espíritu y las convicciones se enfocan en el futuro, ven más allá. Las convicciones nos hacen ver más allá, las emociones solo nos hacen ver en ese rato, que es lo que yo les digo que me pasó con el banco, ¿verdad? Yo solo vi el presente, lo que me habían hecho, el daño, cómo me habían perjudicado, me habían hecho perder tiempo, me habían aquí y allá, solo veía ahí, pero no veía que más adelante tenía que venir delante de Dios, adorarle, hablar con Él, pedirle ayuda, pedir misericordia, y esta boca que insultaba no podía venir a hablar delante de Dios después. O sea, las emociones ven el presente, las convicciones se enfocan en el futuro. La carne, las emociones se enfocan en el ahora, las convicciones en el mañana. Lo que hacemos hoy tiene una consecuencia para mañana. Y a veces nuestras convicciones, como yo en ese rato perdí la cabeza y dije lo que quería decir, ¿cuántos se han metido a problemas serios y graves por no manejar bien sus emociones? ¿Cuántos se han metido en problemas por no manejar bien sus emociones? Muchas veces nos hemos metido a problemas por no manejar nuestras emociones, por no refrenar nuestra boca, por no refrenar nuestra cabeza, ¿verdad? Entonces, las emociones se enfocan en el ahora, mientras que las convicciones se van a enfocar en el mañana. Siempre van a estar pensando en las consecuencias. No hago esto porque mañana me va a traer esto. No dejo de hacer esto porque mañana va a suceder esto, ¿verdad? Eso es lo lindo. Las emociones nos provocan problemas. Las convicciones resuelven problemas.
Cuando tenemos un conflicto, las convicciones nos ayudan a resolverlo, porque las emociones nos ayudan a actuar, las emociones nos hacen actuar con insensatez, las convicciones nos ayudan a actuar con sabiduría y con sensatez. Las emociones nos desgastan, nos desalientan, mientras que las convicciones nos animan y nos fortalecen. Por ejemplo, yo estoy plenamente convencida que Dios me ama. Y como dice el canto, que Él es mi Padre, yo soy su hija y mi Padre me ama. Esa es mi convicción. Y cuando yo pienso en eso, eso me anima, eso me conforta, eso me reanima. Pero si yo no pienso en esa convicción, cuando me sucede algo, cuando me pasa algo, me desaliento, me desgasto y me desanimo. Entonces yo les puse solo pues estas, pero pudiera ser la lista más larga, pero ahí usted solita en su casa siga con el ejercicio y ponga emociones versus convicciones, o trate de recordar qué problemas le han traído sus emociones. Trate de recordar a qué problemas se ha metido por no saber controlar sus emociones. ¿A qué problemas se ha metido por no saber controlar sus emociones? Y trate de pensar cuando ha creído, cuando ha sido sabia, sensata, prudente, a dónde le han llevado sus convicciones. Miren, cuando aprendemos a manejar esto, cuando resolvemos esta lucha, este conflicto, y cuando aprendemos que, miren, el conflicto ya dijimos que va a haber, ¿verdad? Ya dijimos que eso va a pasar. Y yo quiero hoy leerles una frase preciosa que escribí, que de plano la voy a hacer ahí por ahí, la voy a publicar. Pero esta frase me encanta porque tiene que ver con el tema. Dice: en vez de dejar que los sentimientos me gobiernen, voy a gobernar mis sentimientos. Qué lindo, ¿verdad? Se las repito. En vez de dejar que los sentimientos me gobiernen, voy a gobernar mis sentimientos. Si aprendemos en la vida con esto que aprendamos, uno sabe la cantidad de problemas que vamos a resolver. Vamos a ver la vida de manera distinta, vamos a poder amar más a Dios, porque ya no va a ser aquello de que según lo que yo siento, aunque no lo sienta, yo oro, aunque no lo sienta, yo voy y hago lo que tengo que hacer, aunque no lo sienta, yo voy y ayudo, aunque no lo sienta, yo voy y sirvo, aunque no lo sienta, yo voy y perdono, aunque no lo sienta, voy y comparto. Si aprendemos a gobernar nuestros sentimientos y no dejamos que ellos nos gobiernen a nosotros, ya resolvimos gran parte de los conflictos en nuestra vida, de verdad. Y como esta es parte de la serie Si yo cambio, todo cambia, cuando usted aprenda a gobernar sus sentimientos, todo va a cambiar. Usted va a cambiar y todo va a cambiar. Entonces es importante. Así que les dejo esta frase. Ahora, algo que es muy importante: ¿cómo logro controlar mis emociones? Hay dos cosas que les quiero hoy dejar de cómo logro controlar mis emociones, porque ya vimos que no son buenas las emociones, ¿verdad? No nos llevan a ninguna parte las emociones, ¿verdad? Ya lo vimos. Entonces, ¿cuántas están de acuerdo en que hay que controlar las emociones y hay que dejarnos llevar por las convicciones? A ver, escriban ahí. ¿Estamos de acuerdo en que tenemos que mejorar en nuestras emociones y en el control de nuestras emociones y aprender a vivir en la vida, dejar de vivir en la vida por las emociones, dejar de vivir porque si el día está gris, yo estoy gris, si el día está bien? O sea, ¿sabe qué es vivir por emociones? Es que si me va bien y se me dan una buena noticia, estoy bien. Si me va mal y me dan una mala noticia, estoy mal. Si me trataron bien, estoy bien. Si me tratan mal, estoy mal. Eso es vivir por emociones, ¿verdad? Depende cómo esté el día, así estoy yo. Depende si me aman, entonces yo estoy bien. Si me reconocen, estoy bien. Si no me hacen caso, estoy mal. Si nadie me saludó hoy, estoy mal. Eso es vivir por emociones y eso es lo dañino, porque Dios no nos mandó a vivir por emociones. Dios nos mandó a vivir por convicciones. A eso nos llamó Dios. Dios nos llamó a vivir por convicciones. Y yo les quiero dejar hoy otro versículo que vamos a leer, que es importante, aparte de Gálatas. Les quiero decir, miren qué dice Hebreos 12:11.
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esto es algo que nos ayuda muchísimo a controlar nuestras emociones. Porque dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece causarnos gozo. ¿A quién le gusta, verdad, la disciplina? ¿A quién le gusta, verdad, ser disciplinado? Yo me levanto a tal hora, yo hago ejercicio a tal hora, yo dejo de comer esto, yo dejo de hacer esto, yo me propongo leer mi Biblia todos los días, yo me propongo orar todos los días, yo me propongo ser mejor y tratar mejor a la gente todos los días. Eso es disciplina. A nadie le gusta, nos cuesta, ¿verdad? Por nosotros levantarnos a la hora que sea, dormirnos a la hora que sea, comer lo que sea y alimentar nuestra carne, eso es lo más suave y lo más rico. Pero no, fíjense que la vida requiere disciplina. La vida requiere determinación, la vida requiere tomar decisiones, la vida requiere voluntad y convicciones. Requiere la vida. Y aunque al principio eso nos va a traer problemas y no va a ser lo más agradable, ¿verdad? Sino nos va a causar dolor, nos va a causar tristeza. Después, dice este versículo, Hebreos 12:11, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En un momento no nos cae bien, no nos gusta, pero después sí. Y hay otro versículo que les quiero dejar también, que es muy lindo. Dice Romanos 8:13. Dice, porque si viviereis conforme a la carne, o sea, hoy cambiémosle ahí, ¿verdad? Que estamos hablando que las emociones son nuestra carne. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras del cuerpo, viviréis. Esa es una versión. Y les voy a leer otra versión. Dice, en la versión NBI, porque si ustedes viven conforme a ella, o sea, conforme a la carne, conforme a las emociones, que son las emociones parte de nuestra carne, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Miren, aquí está más claro en esta versión. Aquí no necesita ni explicaciones el versículo, ¿verdad? Aquí está bien claro. Dice, porque si ustedes viven conforme a ella, o sea, la carne, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Miren qué lindo. Así que no hagamos caso a nuestras emociones, no hagamos caso a esos sentimientos. Miren, hay un sentimiento con el que, ¿verdad? A veces nos dan sentimientos de ira, de venganza, de cólera. ¿O no es cierto? ¿O solo a mí me pasa? Ay, sí. Miren, a veces, yo hace un tiempo atrás, hace unas semanas atrás, a mis hijos fueron víctimas de unas cosas una aerolínea que dejó a mi hijo y le robó, ¿verdad? Le hicieron saquear sus maletas. Era un sentimiento de verdad de cólera conmigo, que yo hubiera querido agarrar un vuelo o volar, que me salieran alas e ir al lugar donde hicieron eso, ¿verdad? Y agarrarlos así. Es un sentimiento de cólera. Y es un coraje, ¿verdad? Porque digo, ¿cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden perjudicar? No saben cuánto cuesta ganarse las cosas para de ese modo que alguien así tan impunemente, tan tranquilamente Y es un sentimiento horrible, pero ahí es donde tienen que entrar las convicciones. Y ese sentimiento de venganza, de querer hacer algo con mis propias manos, tuve que venir y decir, bueno, Señor, vengo al tribunal de Cristo y así que vengo a dejar esta causa aquí. Señor, haz tú tu justicia. Yo no puedo igual hacer nada. ¿Qué puedo hacer? Así que traemos la causa a ti, la ponemos en tus manos. Actuaron mal, hicieron lo incorrecto, no lo que debieron ser, pero la gloria sea para ti, porque dice tu palabra, según mis convicciones, que 7 veces le será devuelto a aquel al que le robaron. Así que, y ya. Y entonces las emociones son controladas, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a hacer eso. Sigan ustedes ahí con el listado que yo les dejé. Y entonces la invitación hoy es a que no vuelvan a permitir ser controladas por sus emociones.
No dejen que si hoy no les saludaron, si hoy no les hablaron, si hoy no les dijeron que están bonitas, si hoy no les dijeron que las quieren, si hoy no les dijeron esto, si aquí fueron rechazadas, estamos mal. Hay que aprender a que pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo estoy bien. Si alguien nos dañó, nos hizo daño, miren, perdonemos, sacudámonos eso ya y vamos para adelante. Es mi convicción y no mi emoción lo que tiene que funcionar. De verdad, cuando aprendemos a ganar la batalla entre la carne y el espíritu, cuando por fin el espíritu lo dejamos que él gane, las cosas cambian. Yo hoy quiero entonces dejarles con esto. 2 cosas. ¿Cómo aprendemos a que las emociones no gobiernen? 1, dejemos de alimentarlas. Yo no les estoy diciendo que no sientan emociones, porque eso es inevitable, son parte de nosotros. El problema no es que no las sientan, eso lo vamos a sentir, todas las emociones las vamos a sentir. El problema es que no dejamos que nos gobiernen, que nos manden y que dirijan nuestra vida. Ese es el punto. Sentirlas las vamos a poder sentir, pero hay que manejarlas, pero hay que controlarlas, ¿verdad? Hay que gobernarlas, ¿verdad? Las emociones las vamos a sentir, pero las vamos a gobernar y nos vamos a sobreponer y les decimos, aquí no mandan las emociones, aquí manda mi convicción y aquí manda el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dejamos que nuestras emociones ya no crezcan? Las dejamos de alimentar. Cuando usted le venga ese pensamiento de coraje, ese sentimiento de venganza, ese pensamiento de querer hacer y de cólera y que diga, ya no lo alimente. Adore, acuérdese de un versículo que le traiga paz, recuérdese de algo bonito que Dios le ha dado, que Dios le ha prometido, mire hacia adelante, enfóquese en el futuro, deje de ver aquí nomás y lo que le pasó y lo que le sucedió y diga, bueno, ya estuvo, ya pasó, me enfoco hacia lo que está adelante, hacia lo que viene. Como dijo Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante, ¿verdad? Hacia el futuro. Así que dejemos de alimentar las emociones. Está bien que las sintamos, pero no las alimentemos. No es aquello que me siento mal y fíjese que me siento re mal y llamo a medio mundo para contarle que me siento mal y le llamo para decirle que esto y llamo al otro y vivo hablando del problema y eso es alimentar las emociones. Lo que se trata es no alimentarlas. Y hay algo que es todavía mucho más efectivo y que nos funciona para que las emociones no gobiernen nuestra vida. Alimento más mi espíritu que mi carne. Eso sí que es mucho más efectivo. Si cada uno aprendemos a cada día alimentar más nuestro espíritu, las emociones automático van a caminar y van a estar disminuyendo, ¿verdad? Nos tenemos que enfocar más en lo espiritual. ¿Cómo hago que mis emociones no sean las que vivan, sino que sea mi espíritu? Dejo de alimentar esas emociones y alimento más mi espíritu. Cuando nosotros nos acercamos más a Dios, buscamos más de Dios, pasamos más tiempo con Él, leemos más su palabra. Cuando nos interesamos ya no porque le vuelvan a contar un chisme, ya no porque le cuenten la última, ya no porque esto y lo otro, vení, decime, contame de esto, lo otro, ya no porque usted se ponga a contar y hablar y decir y ver. Y cuando usted deja eso y se ocupa más de lo espiritual y usted dice, bueno, me pasó esto, pero Señor, aquí estoy, pero Señor, en medio de lo que ha sucedido te alabo, pero Señor, en medio de lo que ha pasado aquí está en mis manos y te adoro, te exalto, te bendigo. Cuando usted alimente más lo espiritual, sus emociones las va a saber controlar. Miren, a mí nada me fue más efectivo, ni siquiera la fuerza de voluntad para aprender a controlar mis emociones. Hay algo que me fue eficaz y fue el acercarme a Dios cada día más. Llenarme de Dios cada día más, porque cuando estamos llenos de Dios ya no hay cabida para malos sentimientos, no hay cabida para esas emociones dañinas, perjudiciales. Cuando el Espíritu de Dios está dentro de nosotros y camina en nosotros y está ahí, cuando mantenemos nuestra comunión, nuestra relación con Él, miren, las emociones se van desvaneciendo. A mí me ha pasado que he tenido que ir con el Señor a encerrarme al cuarto con el corazón deshecho,
partido en 1000 pedacitos. Me dañaron, me lastimaron, me hicieron daño. Y vengo y le digo, y entro con el corazón en la mano hecho trizas, pero doblo mis rodillas y le digo, Señor, mira lo que pasó, pero aquí te lo entrego, te entrego el sentimiento, te entrego la impotencia, te entrego el dolor, te entrego lo que pasó, me engañaron, me mintieron, jugaron conmigo, qué sé yo, aquí está, te lo entrego. Oh Señor, me siento mal, siento tristeza, siento dolor, siento coraje, aquí te lo entrego. Usted no se levanta igual. Usted no puede seguir igual. Usted se levanta diferente. Usted camina totalmente diferente. Porque no puede ser que conectándonos, cuando nos conectamos con el Espíritu de Dios, automáticamente la carne se tiene que doblegar. La carne se tiene... Mire, Pablo decía que hacía morir su carne cada día. Cada día se crucifica, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Crucificar es que no es que él estaba así literal, crucificar eran las emociones, lo que sentía, y no se dejaba llevar por lo que sentía o por lo que veían sus ojos, sino miren, Pablo cuando fue azotado, perseguido, cuando fue, acusado, cuando naufragó, cuando recibió azotes, Pablo dice que fue azotado igual como Jesucristo, pero cuando él recibía todo eso, no se enfocaba en todo el dolor, la decepción, la frustración y todo eso. Él se enfocaba en el galardón. Él decía, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Ahí se enfocaba, ahí miraba. No miraba en que los azotes que le acababan de pegar, no miraba en que estuvo a punto de perder la vida en un naufragio, no miraba que estaba, miren, Pablo y Silas a mí me sorprenden porque estaban en la cárcel a la medianoche con los cepos en los pies, ¿verdad? Y agarrados, encadenados, pero Pablo y Silas adoraban a Dios a la medianoche, y a la medianoche adorando fueron rotas las cadenas y los cepos, y la cárcel dice que se abrió. Entonces, ¿qué pasó? No se dejaron guiar por sus emociones, no hicieron caso a lo que sentían. Pudieron haberse frustrado. Pablo decir, Señor, ¿cómo me tienes en este cepo, en esta cárcel, si yo predico tu palabra, si yo he hablado de ti, si yo aquí, si yo allá, y cómo es posible que yo esté aquí? No, él no le ganaron las emociones, él siempre vivió por convicciones. Pues Pablo es uno de mis héroes, amo Pablo, lo que Dios hizo en Pablo, porque Pablo nunca se dejó llevar por sus emociones. Pablo no decía, hoy no tengo, hoy no sé qué voy a comer, hoy no sé qué va a pasar conmigo. No, Pablo decía, para todo y por todo estoy enseñado, ¿verdad? Porque sé vivir en abundancia como sé vivir en escasez, pero todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Esa es convicción. Esa es convicción. No importaba lo que estaba pasando a su alrededor, él tenía la convicción en ese Dios en el que él creía, en el que él confiaba. Amén. Muy bien, pues esto es lo que hoy quería compartirles. Si me hacen